Bueno, ayer el Ministerio de Salud reportó en su reporte epidemiológico 28 nuevos fallecimientos en las últimas horas aquí en la República de Panamá y 1.146 casos positivos para un total poco agradable de 61.442 contagiados, y los fallecidos llegan en la República de Panamá a 1.322. Esto tiene otro impacto también que yo quiero compartir con ustedes, amigos oyentes. Camila debe decir algo acerca de las escuelas. Sí, el año escolar que empezó tarde, hubo varios meses de suspensión, está todo el tema de que las escuelas, de que los padres de familia habían exigido descuentos a las escuelas porque decían que no se le puede cobrar lo mismo a los padres si la escuela no está teniendo que gastar electricidad, si hay ciertos casos, si hay instalaciones que no se están usando, que me parece perfectamente razonable. Y entonces esto ha generado un conflicto, esto ha generado distintos conflictos entre las escuelas y los padres de familia con el Meduca en el medio, como ciertas cosas no muy claras. Por ejemplo, ¿cuánto descuento deben dar las escuelas? Eso ha habido muchísimas variaciones, eso depende del plantel, pero hay padres que han estado molestos con eso. Pero también en las últimas semanas se ha estado viendo el cierre de ciertos colegios particulares que dicen ya, hasta aquí cerramos puertas. Uno fue el Knightsbridge Institute, creo que se llama, no, sí, el KSI, que es Knightsbridge, no recuerdo las otras siglas, que un día le avisaron a los papás, estamos cerrados, sin ningún tipo de previo aviso, eso causó un serio problema para muchas personas. Esa es la que está en el área del canal, allá sí, después del Puente de las Américas. Sí. Es una de las escuelas más caras de Panamá. Sí, bueno, cerró sus puertas. Pero también... Y sin avisarle. Sin previo aviso. Sin previo aviso. Antes de ayer también el colegio... Ay, se me acaba de olvidar cómo se llama. San Vicente, creo que se llama. También cerró sus puertas de manera sorpresiva. Perdón, no cerró sus puertas, suspendió clases. Los padres de familia recibieron un correo de que, bueno, las clases están suspendidas el domingo porque aparentemente tiene un conflicto con los docentes sobre el tema de pago, o no sé cuál es el conflicto, pero ahí vemos otros estudiantes que no van a estar recibiendo clases porque el colegio decidió unilateralmente suspender las clases mientras resuelven este conflicto porque dicen que no tienen como con qué pagar. Y al mismo tiempo, los padres de familia, varias como asociaciones han estado pidiéndole al Meduca, la Asociación de Colegios Particulares han estado pidiéndole al Meduca un subsidio, que es todo un debate que se puede tener sobre si el gobierno debería ofrecer un subsidio de este tipo a las escuelas particulares. Ellos están pidiendo $100 mensuales por estudiante, que es un platal. Están pidiendo $100 mensuales por estudiante para mantener... Casi a la mensualidad de un niño. Entonces está el tema de que hay padres que han pagado el año completo, hay otros que hay todo un tema. Es muy complicado el tema de los colegios particulares, digo, el tema de la educación en general, pero esta es una arista que también afecta, porque a medida que cierran colegios, esos niños tienen que ir a algún lado y tienen que aparecer espacio en escuelas, lo cual es un serio problema. Así que ese es el tema que yo quería traer a la mesa. No, me parece muy interesante. Muchos de ellos tendrán que migrar hacia las escuelas públicas. Hay que ver eso también, ¿no? Bueno, antes, Guillermo, las escuelas públicas eran mejores que las privadas. Ahora se han invertido los factores. El padre que quiere una buena educación para el hijo tiene que buscar escuelas privadas, Guillermo, porque ya el Instituto Nacional, la Profesional, todas las escuelas que eran símbolos, incluyendo mi escuela, la Normal de Santiago, ya no tienen el peso específico en la sociedad. Y eso es muy triste, Guillermo. Oiga, otra noticia que hace titulares hoy, que no podemos nosotros omitir, es que la bancada de Panamá ante el Parlacén, Parlamento Centroamericano, ha informado que no juramentarán a los hermanos Martinelli. Eso parece ya cambiar completamente las posibilidades,
Y aparentemente los abogados de los hermanos Martinelli van a recurrir ahora al concepto diplomático. Yo lo que no sé es hasta dónde Guatemala se atreva a permitir que haya algún tipo de torcedura en el proceso. Mucho cuidado porque los Estados Unidos están de por medio. No creo, aunque todo es posible, que Guatemala se atreva a cometer algún tipo de desliz. Miren, que digo desliz, no digo otra cosa, en cuanto al manejo de esta situación de los hermanos Martinelli. Ahora, lo lamento por una parte porque realmente nadie quisiera ver a un padre y una madre con los hijos en esa situación tan precaria en cuanto a su posible extradición a los Estados Unidos de América. Felizmente tienen recursos suficientes para pagar buenos abogados, muy buenos abogados, igual que su padre. Así que vamos a ver esto en qué termina esta saga. Esta es una saga de los hermanos Martinelli en Guatemala. Lo cierto y que me llama la atención es de que 3 de los 5 diputados en el Parlamento del Cambio Democrático votaron a favor de esta moción de que no se le juramente allá en Guatemala. Por una parte, el panameñismo hizo otro tanto y el PRD fue el primer partido, el primero que se atrevió a tomar la decisión. Hay que reconocerlo también. Camila y Rubén. Yo quiero nada más, Guillermo, porque yo soy funcionario y conozco el caso Martinelli, señor Murga. El caso Martinelli, sí. Pero ¿qué es lo que se discute, Guillermo? Que yo creo que están yéndose por las ramas. Lo que se discute es si ellos son diputados o no son diputados. Y ellos son diputados. Ellos fueron elegidos en la elección del año pasado. Pero no tomaron posesión, señor Murga. No tomaron posesión. Bueno, Guillermo, lo de la toma de posesión es otra cosa. Pero no se discute si ellos son diputados o no son diputados. Ellos son diputados. Fueron elegidos. Yo lo dejo ahí porque me parece que están yéndose por las ramas. Camila, ¿usted qué dice? Ellos son diputados. Ellos son diputados. Ellos son diputados y fueron electos. Bueno, ellos no fueron electos. Ellos fueron asignados por los partidos. O sea, nadie votó por un diputado del Parlacén. Ellos fueron asignados por matemática y porque los partidos lo eligieron. Nadie es los partidos hacen un orden. Sí, bueno, pero no se puede decir que fueron. Lo que estoy diciendo es que no, o sea, no fueron electos por la gente. Pero déjame terminar. La lista es de 20. Y entonces el número 1 de un partido grande como el PRD es seguro que va a salir. Sí, señor Rubén, pero usted dijo que era por elección, no fue por elección. Ellos fueron por dedo. Bueno, por dedo, sí, pero no pero en la elección y el orden se pone por el orden de lista, que lo desgraciado es que la lista la hacen los partidos. Antes que nos corrijan los oyentes, yo lo digo, o sea, no fue por elección. Usted dijo, tal vez... No, se hace una elección. Y el partido... Bueno, Lombana, que lo tuvimos ayer aquí, Lombana aceptó que él perdió 4 diputados por no... que no quiso. No lo perdió, él no quiso. No quiso. Bueno, no quiso postularlo, pero perdió, si él lo hubiese postulado, los 4, él hubiese llegado a 4 diputados. Bueno, la otra nota que hace noticia hoy en Panamá es que Juan Carlos Varela, a su salida de la Fiscalía Especial Anticorrupción, una indagatoria en el caso de Brecht que duró casi 8 horas. Él dice que en su cuarto día de indagatoria, lleva 4 días, él se refirió a que él había ido a compartir la información sobre el tema de las campañas políticas. La información de Odebrecht, como le transfirió 6.7 millones de dólares en actos relacionados con el Partido Panameñista, y dice que el dinero del constructor de Odebrecht fue depositado en una fundación que se llama Don James y que firmaba un doctor Jaime Lazo. Esos elementos ya se conocían en la prensa panameña, en la investigación, el periodismo investigativo de Panamá, lo digo hace mucho tiempo, y no fue noticia criminal en su momento. Ahora ya ha llegado el momento de que él tendrá que aclarar. Él habló de 10 millones, se le declaró a Tenorio Rodríguez en televisión, así que no son nada más 7.6, sino son 10 millones de dólares. Y Odebrecht hoy día está bajo la lupa porque le debe a Panamá todavía 59 millones de dólares que no ha pagado de la multa
la irrisoria multa de 200 millones de dólares, 220 millones de dólares, no ha pagado en los últimos 3 años. Eso acumula una deuda de 59 millones. ¿Saben qué? Estamos necesitando ahora mismo para medicamentos, para insumos, para combatir la COVID. Oye, exíjanle a quien corresponde. Y ahí ha fallado el Contralor de la República. Todos han fallado, Guillermo, porque no han encendido las alarmas. Y no es fácil. Si Odebrecht ha sido castigado, pero si en Panamá se le perdonan los 200 millones de dólares, Guillermo, entonces... Que no es ni 200, eran creo que 120 en total. No, 200, más de 200 millones de dólares. 220, para ser preciso. 220, perdón. Lo que pasa es que esto no puede verse como una fábula, esto no se puede ver como una historia. No, aparte de que le salió súper barato, porque 220 millones de dólares de multa está bien barato para lo que todavía ellos corrompieron a América Latina. Hablemos de Panamá. Puede caer, y tú diste la noticia temprano, un expresidente de México, Peña Nieto, puede caer por el escándalo de Peña Nieto, lo voy a decir de esta manera, Peña Nieto va caminando de espaldas hacia el abismo, porque la justicia mexicana se ha emancipado un poco en cuanto al manejo de esto, porque había sido el secreto mejor guardado que Odebrecht había dado dinero para, no únicamente el caso de Pemex, ojo, hay otros casos de construcciones o de obras de construcción, que es donde ellos realmente pusieron dinero para ganarse los contratos. Ya en México se sabe, ya han dicho los nombres, no únicamente de carreteras y autopistas, sino también en cuanto a empresas hidroeléctricas. Hay que prestar atención a México porque se puede romper un cristal que hasta ahora había estado incólume, intocable, el blindaje de cristal que tenía el PRI, el partido del señor Peña Nieto, que por cierto en las últimas elecciones perdió una forma perdió una forma estrepitosa, perdió el PRI, logró su candidato, Meade es el apellido, solamente logró 16% de los votos de los mexicanos, algo nunca visto en la historia política de ese país. Rubén, un minuto, dígame. Bueno, que el presidente de México es un emperador, Guillermo. Okay, muy bien. Es un emperador, y yo el miedo que tengo es que López Obrador vaya a fallar, porque se está concentrando mucho en la persecución de sus adversarios, y eso debe dejárselo a la justicia. Él no debe intervenir. Ayer hizo un show frente al avión, el jet que lo tiene de adorno, porque lo puso a la venta, está a la venta. No ha sabido qué hacer con ese jet. Lo puso a la venta. Usa lo que quiera para darle premios a los muchachos para algo. No, lo puso a la venta. Lo mandó a Estados Unidos para venderlo. Nadie quiere comprarlo porque ese jet Peña Nieto le metió, es más costoso y más oneroso que el Air Force No. 1 de los Estados Unidos. Encuéntrale una utilidad. Lleva a los mejores graduados de una universidad. Vamos al corte comercial. Dale un uso. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis, no podemos omitir nosotros otro mini escándalo que está por formarse. Siempre, hasta ahora, no es la primera vez que una empresa constructora española trata de sacar millones de dólares al Estado, a las arcas panameñas, porque ahora el grupo FCC de España está demandando el pago de 65 millones de dólares por lo que ellos llaman permanencia extendida en la construcción del proyecto hospitalario Ciudad de la Salud. No es el único contrato que ellos tienen. Esta es una obra que no logró progresar. Se listó hace 8 años este megaproyecto y no se ha podido terminar por lo que ellos llaman contratiempos y los reclamos o las reclamaciones que han hecho. Y lo que pasa es que esta estructura está mostrando un deterioro en su estructura terrible. Y la demanda va contra la Caja de Seguro Social. Camila, ¿tiene información acerca de FCC ahí? Bueno, están demandando por la Ciudad de la Salud. Ok, por eso. Por haber tenido que quedarse en Panamá por un tiempo extendido. Ok, y eso es ya una práctica. Recuerden cuando la ampliación del aprovecho para comentar un comentario de un oyente que dice que sí fueron elecciones internas primarias de algunos partidos al Parlacén y que si en España no existirían los diputados que se escogen por listas. Esta es la posición de un oyente. Ajá.
que dice que los del Parlacén fueron a elecciones internas en los partidos. Es lo que dice el oyente. Sí, eso van, pero hay algunos puestos que a veces los reservan, ¿no? Eso es lo malo. Pero fueron elecciones internas solamente con las autoridades del PRD, no con los votantes. Atención, eso es importante. Eso es lo que dice el oyente. Sí, bueno, te estoy diciendo. Ahora, Guillermo, la ciudad de la salud es un desastre. Está hecha casi en un 85%. Y no ha habido manera. Hay una conspiración para no terminar la obra. Hay una conspiración. Y es una obra sumamente necesaria. Y yo creo que en el fondo hay muchos médicos que no quieren que se termine. ¿Por qué? Porque que no quieren que se termine. ¿Por qué? Se termine la obra. ¿Por qué? Porque estos médicos tienen que cambiar sus hábitos. Tienen que irse hasta allá, hasta donde está eso, en la vía. Bueno, yo no me atrevería a usar un término tan temerario porque no hablaría. Pero bueno. Hoy, de hecho, tenemos a un experto que puede hablar de un tema, no necesariamente del lado salud o del lado de los hospitales, sino sobre la distribución de distintas facilidades en Panamá. Bueno, casualmente tenemos yo sospecho que hay una conspiración, Guillermo, para no terminar la ciudad de la salud. Bien, arquitecto Álvaro Uribe, buen día, bienvenido aquí a Infoanálisis. Salud, buenos días. Tiempo sin verlo aquí en Infoanálisis, arquitecto. Sí, gracias. Bienvenido, arquitecto. Adelante, Camila. Bueno, el sábado usted tuvo una ponencia muy interesante en un encuentro de politólogas y politólogos sobre cómo se ha ido alejando a la gente de los centros de las ciudades y cómo se ha alargado las ciudades y que ahora estamos viendo un poco las consecuencias de esas concentraciones de personas en las periferias. Si nos podría dar su punto de vista sobre cómo el diseño de la ciudad ha contribuido a las dificultades que estamos pasando en estos momentos de pandemia. ¿Cómo no? Bueno, es un problema acumulado a lo largo de mucho tiempo, porque la lógica de la ciudad que hemos producido ha sido una lógica de ganancia. Una cosa que ha determinado mucho el modelo que tenemos es la propiedad de la tierra y la ciudad creció sobre propiedades privadas lo que Hernán Porras, el hijo de Belisario Porras, llamaba latifundios improductivos, que fue una forma de acumular ahí los excedentes derivados de las actividades de comercio, por lo general, ya que Panamá no es una sociedad industrial, se invertían en tierra. Así como se hace hoy con las edificaciones, se invierte ahí se quedan esperando valorización. Entonces, el caso nuestro de la ciudad de Panamá es particularmente extremo porque la determinación de cómo se hacía la ciudad fue el producto de la configuración de esas fincas y las configuraciones esas son muy caprichosas. Entonces, más o menos la ciudad ha ido llenándolas sin que haya habido una acción estatal que diga necesitamos una ciudad que funcione, necesitamos una ciudad que tenga ciertas características de comunicación, de conexiones para los servicios, etcétera. Y seguimos con la misma estructura que teníamos en el siglo XIX de una vía este-oeste, que es más o menos el camino español, que venía del interior y que iba a Chepo, y una vía transísmica que se hizo a mediados del siglo XX, pues, durante la guerra, porque los norteamericanos necesitaban un camino alternativo al canal. Y sobre ese sistema, de esas tres vías, una del este al oeste y otra del norte al sur, hemos hecho un área metropolitana que tiene cerca de 2 millones de personas y que tiene más de 80 kilómetros de largo. Que no tiene, eso ninguna ciudad latinoamericana, ni Sao Paulo, ni Buenos Aires, ni México, que son las ciudades más grandes y de las ciudades más grandes del mundo, tienen dimensiones de ese largo y con una densidad bajísima. Probablemente este sea el asentamiento más desperdigado de América Latina
menos de 50 personas por hectárea en promedio, lo cual es pavoroso. Entonces, claro, servir eso cuesta muchísimo, pero en función de la valorización de la tierra es buen negocio. Entonces seguimos construyendo y vamos para Chepo y vamos para Chame y así va la ciudad. Para una situación como esta, entonces eso no sirve, ¿no? Eso no sirve desde hace rato, no sirve no solamente por la pandemia, no sirve porque las comunicaciones no alcanzan, porque gastamos tanto tiempo en desplazarnos de un lugar a otro, especialmente si el centro es el que tiene todas las actividades y todos los servicios, y la gente tiene que venir de esas barriadas de periferia que son, como se llaman, barrios dormitorio, en donde hay muy poco que ver y muy poco que hacer. Y para una situación como esta, donde se necesita cierta autonomía relativa en las áreas, no hay dónde. La gente tiene que, no encuentra cómo, no hay empleos, no hay trabajo, no hay servicios, ¿no? Y eso nos hace sumamente frágiles. Porque tienen que venir, porque tienen que trasladarse, tienen que obligatoriamente trasladarse para tener acceso a servicios. A servicios, a comercio, a empleo, a educación, o sea, todo eso. Hace 25 años se hizo un plan metropolitano en donde se trataba de desconcentrar la ciudad y crear nodos nuevos, es decir, pequeñas centralidades dispersas en el área metropolitana, en Colón también, para que la gente pudiera no tener que acudir cotidianamente al centro. Pero no funcionó, es decir, probablemente ese plan se anticipó a su época, ¿no? Ahora tenemos que ponernos más serios con eso. Y no es extraño que tengamos que derivar esas enseñanzas de la pandemia. Porque al principio del siglo XX, cuando los norteamericanos llegaron a Panamá a hacer el canal, tuvieron que controlar las epidemias de fiebre amarilla y de malaria a base de normas urbanas. Entonces tuvieron que hacer una serie de inversiones en el espacio, en donde la pavimentación, el drenaje, el agua a domicilio y las normas de distancia entre viviendas fueron un requisito para poder crear asentamientos que les sirvieran para hacer el canal. Eso todavía lo tenemos. Y es que se nos olvida, pero siempre es bueno recordarlo, que el urbanismo es una derivación de las normas sanitarias. Nosotros tenemos normas urbanas de distancias, de retiros, de alturas, y todo eso tiene que ver con la salubridad originalmente. A medida que eso se va tergiversando, porque el negocio impera, porque es más barato, o es más rentable crear espacio para vender que espacio público, entonces empezamos a estrecharlo todo y a ser más mezquinos con los parques, con el espacio de circulación, con las aceras, no se diga. Y le vamos dejando la ciudad al automóvil. Pero además el espacio público lo reducimos a la mínima expresión, porque eso no se vende. Arquitecto, y ahí es donde el Estado tiene que garantizar las cosas, porque el Estado es muy bueno para hacer las cosas que no se venden, y el sector privado es muy bueno para hacer las cosas que se venden. Pero el espacio público, que es la amalgama que hace posible que la ciudad funcione, esa multitud de espacios privados tienen que estar conectados a través de espacios públicos, el Estado tiene que participar. Y recientemente, hace menos de un mes, salió un reglamento nuevo de urbanización que probablemente empiece a recoger esas cosas. Porque la servidumbre mínima que está dejando para las calles, incluso calles ciegas, es 12 metros, cosa inédita. Estamos empezando a pensar entonces ahora en normas que recuperan un poco esa dimensión de lo público. Ahora hay que mejorarlo muchísimo más. Y hay que hacer más planificación para desconcentrar las ciudades y poner a la gente cerca de donde las cosas ocurren y crear las cosas que ocurran, facilitarlas para que las ciudades no sigan dependiendo del monocentro ese donde todas las inversiones se dan, donde el negocio es muy bueno y que la gente la pase mal a cada vez más distancia de ese centro. Ok, sí, estoy de acuerdo con usted, arquitecto. Aquí en Panamá, contrario a las grandes y no tan grandes ciudades, el espacio público ha pasado a ser casi que parte de la historia pasada. Aquí en Panamá no se ha dado un crecimiento importante, exponencial, en cuanto a la dedicación a los espacios públicos. Y eso conspira incluso en el aspecto social, arquitecto, para efectos de
la juventud que se ve también afectada en ese aspecto. Pero vamos a tocar al arquitecto, quiero invitarlo adelante. No le voy a decir que quiero que usted tenga la amabilidad de aportar su conocimiento, porque es un tema sensitivo el que le vamos a traer después del corte comercial aquí en Info Análisis, hoy con el arquitecto Álvaro Uribe, invitado de este programa. A ver, amigos, la desigualdad y la pobreza, yo diría que es como una llaga que lastima el tejido social panameño, tanto en las clases bajas como en la media. Es una llaga que nunca imaginamos iba a dar. Y siempre nos concentramos en la capital de la República, cosa que para nada es digno de ignorarse, pero aquí al lado nuestro tenemos a la provincia de Colón, una provincia olvidada. Sí es un proyecto en principio muy interesante, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y otros que se han realizado, pero me gustaría escuchar la opinión especializada del arquitecto Uribe en cuanto a cómo, no es la intención, sino cómo se ha repercutido esos proyectos de sacar a la gente de la ciudad y llevarlos a puntos distantes donde no hay otra cosa que árboles, si es que existen, y áreas casi que áridas. Arquitecto Colón. Mire, esa es una situación realmente triste, la de esa ciudad, la de esa provincia, pero la de la ciudad de Colón, porque es una ciudad muy rica, una ciudad muy productiva. Esa ciudad tiene la zona libre y los puertos, los puertos más grandes que hay en América. Sin embargo, la ciudad de Colón siempre le ha pasado trabajos porque probablemente eso tenga mucho que ver con el racismo. Tenemos un racismo estructural también en esta sociedad que separa a la gente, que no la quiere. Y la ciudad de Colón, que desde que yo me acuerdo, desde que estaba estudiando arquitectura, era una bomba a punto de estallar, ¿ok? Era una situación donde había una denuncia permanente del trato que se le daba a la ciudad. La recuperación del área del canal implicó para Colón, que tenía un corredor sobre la carretera que transísmica en la llegada a Colón, el corredor de Colón se convirtió en una especie de botadero de pobres para que hicieran sus viviendas por autoconstrucción. Ya Cativá era un poco eso, pero Colón se convirtió exactamente en eso después de la reversión. Y empezaron a hacer viviendas de muy mala factura urbanística, es decir, las viviendas podían estar bien construidas, pero el área en la que estaban no. El primer proyecto público fue Puerto Escondido, imagínense, puerto que no quedaba frente al mar, no crean, y escondido en un pantano, ¿ok? Esa fue una acción estatal para los pobres, afuera de la ciudad y en un pantano. Después empezaron a aparecer otros proyectos, Nueva Vida y qué sé yo, después de la invasión, que incluso probablemente recuerden que algún diputado fue y rompió una casa a mazazos. No Camila, sino ustedes dos deben recordar eso, que fue a romper una casa a mazazos porque eran casas indignas para mi pueblo, decía. Eran casas hechas por el Ministerio de Vivienda. Pero se fue tolerando una ocupación ilegal, ¿no? Barriada Resurrección, Medalla Milagrosa, todo eso con nombres de santos, y que sobre el corredor se convirtió eso en una zona así como para que la gente de Colón vaya saliendo y se quede ahí. Y después se hizo el residencial Los Lagos, que eran unos edificios de apartamentos también en medio de la nada. Y ahora se hizo más recientemente Altos de los Lagos, que son 5.000 unidades de vivienda en un lugar que primero que todo estaba destinado a ser un lugar para desarrollo industrial, según los planes que había en Colón, y que ahora metieron a la gente 5.000 viviendas, son más o menos 20.000 personas, ¿ok? Eso es sacar a la ciudad, a la población de la ciudad y meterla allá. ¿Para qué? Para que pierdan la ciudad. Entonces, eso resulta perverso con la población de Colón. Les han quitado la ciudad, se las han ido quitando paulatinamente, y proyectos como ese que se pintan de muy buena voluntad y de muy buena calidad, al final de cuentas lo que producen son guetos. Entonces, eso es un problema complicado de resolver después,
porque lo único que hace es exacerbar esa situación de despojo y de desigualdad que es la que nos tiene como nos tiene. Okay. Eso lo tenemos que resolver con planificación. Eso lo tenemos que resolver dándole a la gente es decir, es una lucha por derechos civiles otra vez para que sean ciudadanos. Hay que darle más ciudadanos para que haya más ciudadanos también. Aquí se advirtió con mucho tiempo, como usted bien dice, que Colón era una bomba de tiempo. Yo creo que la bomba está todavía ahí, pero además de eso puede provocar hartazgo social. Señor Murgas. Bueno, Álvaro, muy contento de que estés aquí y debemos traerle más a menudo. Álvaro, Colón fue una ciudad perfectamente diseñada. Grandes portales, es la mejor ciudad diseñada de Panamá. Pero había una consigna de que los pobres no vivieran en la ciudad. Era como una consigna, era eso, sacarlos, porque ¿qué necesidad tienes tú de alejarlos de sus fuentes de trabajo? Eso que se hizo en Puerto Escondido, en esas áreas allá en las afueras, no tenía ningún sentido. Colón, todos somos especialistas en hablar mal de Colón. Colón tiene ahora mismo los mejores trabajadores portuarios de América Latina. Ajá. Los mejores grueros de América Latina los produce Colón y están trabajando en los mejores puertos de América Latina. Panamá exporta eso. Pero vamos al tema de la vivienda, el tema de la vivienda. Esos grueros. Entonces, es como un negocio hablar mal de Colón. Colón era famoso por sus portales, grandes portales para que la gente, porque Colón era muy lluvioso y era una manera de proteger a los peatones en la ciudad. Bueno, estamos hablando del era, estoy muy de acuerdo con usted, era. Ahora, Álvaro, ¿quién fue el que diseñó la ciudad de Colón, la original? La ciudad de Colón la diseñó el ferrocarril. Eduardo Tejera, un historiador nuestro muy importante, hizo un trabajo sobre la historia de Colón en ese sentido, de cómo era una ciudad del ferrocarril. Recuerda que la ciudad de Colón era más o menos las primeras calles, desde la Avenida del Frente más o menos hasta la Avenida Central originalmente. Eso después fue rellenado pero mantuvo esa estructura, porque eso es la única ciudad norteamericana, realmente de esencia norteamericana que tenemos. Y esa característica le da un carácter único a Colón que probablemente lo convierta precisamente en un objeto de deseo para sacar a toda esa población pobre y convertir a Colón, no sé, en un destino turístico, aunque ahora yo creo que hay que replantear todas esas cosas porque los cruceros, que eran la forma de organizar todas esas rutas y todas esas visitas, ahora también están de capa caída por la pandemia. Pero la idea es hacer de Colón lo que en inglés se llama gentrification, ¿no? Hacer el aburguesamiento de la ciudad en español para sacar a todos los pobres y convertirla en una ciudad chic, ¿no? Porque lo puede ser, porque tiene ese carácter único. Es un casco viejo 10 veces más grande que el casco viejo nuestro de Panamá. Entonces, todo eso podría convertirse precisamente en una ciudad sumamente atractiva, al estilo, qué sé yo, del barrio latino de Nueva Orleans, ¿okay? Ese tipo de cosas, porque eso tiene salida internacional. Vamos a regresar a Panamá, Camila. Sí, pensando un poco en el futuro, viendo en cómo la ciudad se puede cambiar en la coyuntura que tenemos, no solamente o sea, ¿qué tipo de estrategias puede implementar la ciudad para salvarse a sí misma un poco de la pandemia? O sea, ¿qué son cosas que se pueden hacer? Bueno, la idea esta de las distancias es importante. Por ejemplo, ya el hecho de que haya un reglamento que está pidiendo que cualquier urbanización que se haga tenga esas dimensiones. Por ejemplo, que las calles estén a no más de 100 metros de distancia una de otra. Antes teníamos aquí manzanas que podían tener 350 metros de largo. O sea, eran unos chorizos de viviendas, de casas, con un caminito en medio, pero espantoso. Y ese tipo de cosas ahora con el reglamento pueden ser diseñadas en otra forma, pueden ser obligadas a ser diseñadas en otra forma.
Ese es un aspecto. El otro aspecto es el de la planificación. Nosotros tenemos, como les dije, el Plan Metropolitano de hace 25 años, que hace poco fue reactualizado, digamos, y tiene los mismos principios. Se trata de desconcentrar la ciudad. Eso lo hizo el Ministerio de Vivienda el año pasado. El año pasado también el Distrito de Panamá hizo su primer plan de ordenamiento territorial con la ley nueva y con la descentralización. Ese plan lo tiene ahorita el municipio. Está nuevecito, recién desempacado. Eso tiene que pasar al Consejo Municipal y tiene que ser aprobado. Hay que hacer el plan de San Miguelito enseguida. No costaría mucho hacer el plan de San Miguelito a continuación del de Panamá, porque gran parte de Panamá está en San Miguelito y viceversa. Entonces ya se hizo el Distrito de Panamá, hay que hacer el de Panamá Oeste. La planificación es un requisito indispensable porque tenemos que saber para dónde vamos. Y el otro aspecto, y con los reglamentos esos que tenemos puede funcionar, y el otro aspecto importante es la gestión de la tierra urbana. Es decir, no podemos seguir haciendo urbanización sobre tierras privadas sin que haya una acción decidida del Estado en crear nuevas servidumbres viales, por ejemplo, para poder conectar la ciudad del futuro. No podemos seguirle estirando la transísmica y la vía interamericana, colgándole a eso todos los barrios que se nos ocurran. No se puede más. Y entonces necesitamos una malla que permita conectar todas esas cosas, y eso requiere crear servidumbres viales sobre tierras privadas. Y esa es una acción que el Estado puede emprender perfectamente bien. Y empezar a liberar servidumbres. Nosotros no podemos estar pensando que la ciudad del futuro va a tener que pasar por las servidumbres eléctricas, que son las únicas que están abiertas. Y las servidumbres eléctricas fueron las que sirvieron para que el corredor norte se hiciera atravesando de San Miguelito hasta Tocumen. Así no se puede hacer una ciudad. Tenemos que ir haciendo esas es decir, tocar la tierra, ese objeto que parece sagrado, que no se puede ni mencionar. Tenemos que aprender a tocarlo, porque la tierra es el mejor negocio de la tierra, y porque la valorización que recibe la tierra la recibe por las obras públicas, no por obras privadas. Entonces es justo, como decía el secretario de Fomento hace 100 años, Carlos Arosemena, que el que se va a beneficiar por las obras públicas contribuya con algo. Y eso aquí nosotros no lo hacemos, no solo no lo hacemos, sino que a la tierra le damos una cantidad de prebendas más grandes que las que se le dan al automóvil. Oye, arquitecto, tengo 2 minutos. Exonerada, impuestos bajísimos, es decir, e incluso se le dan facilidades para construir encima lo que sea. Eso tenemos que tocarlo. Arquitecto, tengo 2 minutos nada más. Le voy a pedir, por favor, que se me puede resumir en 2 minutos el riesgo de que el aspecto se ha visto más desde el punto de vista de negocio, más que desde el punto de vista social. ¿Cuáles son los riesgos principales? Digo, los riesgos son los que nos vamos a morir. O sea, aquí la ciudad no funciona más. De hecho, recuerde que las dificultades de funcionamiento de una ciudad que se supone que es un centro logístico, es una paradoja, ¿no? El centro logístico está congestionado todo el tiempo. Las dificultades de funcionamiento de eso requirieron una obra de ingeniería mayor, que fue el metro. El metro vino a ser no solamente un sistema de vincular todo ese espacio desperdigado que tenemos, sino además de acercar a la población a las zonas donde tiene que llegar. El metro se convirtió entonces en el mejor instrumento de inclusión social que tenemos, después de haber excluido a la población por décadas. Ahora tenemos que traer la planificación para determinar, porque el metro solo no puede con toda la carga. Al metro le ha tocado planificar la ciudad y por eso ha hecho una red maestra ahora, pero necesita apoyo del Ministerio de Vivienda y de los municipios principalmente, y también de obras públicas, para ir distribuyendo en una forma mucho más racional todos los usos de la ciudad del futuro, para que tengamos una ciudad no solamente funcionando, sino una ciudad muchísimo más equitativa que la que tenemos hoy. Arquitecto Álvaro Uribe, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Infoanálisis. Seguiremos en contacto en un futuro para darle más seguimiento a esto que no puede quedarse en el anecdotario. Tenemos que buscar la forma de aportar
sobre todo de personas como usted con la experiencia que tiene. Así que muchas gracias. Aprecio mucho su participación, arquitecto. Que tenga usted un buen día. Salud, muchas gracias a ustedes. El equipo de Gracias. Camila Adames. Rubén Darío Murgas. y Guillermo Antonio Adames, Daniel Araúz en los controles de Infoanálisis. Hasta mañana.